No tengo mamá. ¿Puedo pasar un día contigo, señora?, suplicó la niña a la millonaria CEO. No tengo mamá. ¿Puedo pasar un día contigo, señora? La vocecita se abrió paso entre el suave zumbido de los villancicos y las risas que resonaban en el parque cubierto de nieve. Kathy Bennett parpadeó, sobresaltada de sus pensamientos, y miró hacia abajo. Una niña pequeña, no mayor de 3 años, estaba frente a ella, abrigada en un plumífero rojo que claramente había visto días mejores. Apretó un osito de peluche gastado en una mano enguantada. Sus grandes ojos marrones brillaban con esperanza. Los copos de nieve caían suavemente sobre sus pestañas, inmóviles como la respiración que contenía. Las cejas de Kathy se fruncieron. Miró a su alrededor instintivamente, sin saber qué hacer con la petición, hasta que su mirada se posó a unos pocos metros de distancia en un hombre. Permanecía inmóvil, observando. Su abrigo estaba raído, sus botas cubiertas de nieve, pero su postura no era de desesperación. Era protectora, tranquila, en espera. Sus ojos se encontraron. Los de él eran cálidos, del tipo que transmitía una fuerza silenciosa. Había cansancio en ellos, sí, pero también una ternura innegable mientras observaba a la niña de pie a los pies de Kathy. Kathy se volvió lentamente hacia la niña. Su propia voz, fría y pulida por años de reuniones ejecutivas, se suavizó de una manera que incluso la sorprendió. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Lena», susurró la niña. «Solo quiero saber qué se siente al tomar la mano de una mamá. Solo por hoy». Las palabras tocaron algo profundo, tan profundo que dolió. Kathy tragó, su aliento empañando el aire gélido. Miró su mano enguantada, luego la extendió lentamente. «Porque es Navidad. Quizás las dos merecemos un poco de alegría hoy». El rostro de Lena se iluminó. Su pequeña mano se deslizó en la de Kathy, como si perteneciera allí. El hombre se acercó, lo suficiente como para que Kathy pudiera ver las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, la nieve atrapada en la barba irregular de su mandíbula. Se agachó junto a la niña y suavemente le quitó la nieve de la capucha. «Ella no suele ser tan atrevida», dijo, mirando a Kathy. «Pero creo que hoy solo necesitaba preguntar». Kathy asintió, insegura de por qué sentía un nudo en la garganta. «Es valiente. También su padre», respondió simplemente. No había amargura en su tono, solo verdad. Ninguna explicación siguió. Ninguna disculpa por su repentina presencia en su mundo. Solo una silenciosa gratitud por no haber dado la espalda. El parque a su alrededor bullía de vida. Los niños corrían en chaquetas hinchadas. Los padres reían mientras tiraban de trineos por caminos helados. Una banda de metales tocaba Noche de Paz cerca de la entrada, donde luces parpadeantes envolvían imponentes pinos. Por todas partes, el mundo parecía envuelto en calidez, excepto para Kathy. Hasta ahora, iba impecablemente vestida, como siempre. Un lujoso abrigo color crema sobre sus hombros, los tacones recién cambiados por botas de nieve. Su cabello, dorado e impecable, enmarcaba un rostro que había aparecido en portadas de revistas y perfiles de Forbes. Pero debajo de todo, se sentía como cristal, nítida, clara, y siempre a un segundo de romperse. En su bolso, enterrada bajo un pañuelo de seda y su agenda de cuero, había una tarjeta de Navidad de su junta ejecutiva. Decía: «Gracias por guiarnos a través de otro año récord». Eso fue todo, sin letra, sin nota personal, solo otro símbolo estéril de éxito. Y aquí, en medio de un pequeño parque de pueblo, una niña acababa de ofrecerle más conexión humana de la que había sentido en una década. «¿Quieren ustedes dos caminar un poco conmigo?», preguntó Kathy con cuidado. Lena sonrió, asintiendo rápidamente. El hombre, Charles, hizo una pausa, buscando en sus ojos. Luego, con la más pequeña de las sonrisas, dijo: «A ella le gustaría mucho». Y así caminaron,
Un trío que no tenía sentido a los ojos del mundo. Una CEO millonaria, un hombre que olía ligeramente a serrín y viento frío, y una niña con agujeros en sus mitones, y más corazón que estrellas en el cielo. Pero para ellos, en ese momento, se sentía como algo que podría sanarlos a todos. La nieve crujía suavemente bajo las botas de Katy mientras caminaba lentamente por el parque, la pequeña mano de Lena envuelta en la suya. La niña balanceaba sus brazos unidos con alegría, su abrigo rojo un punto brillante de alegría contra el lienzo blanco del invierno. Charles la seguía a una distancia respetuosa, no demasiado cerca para invadir, pero nunca demasiado lejos para dejar de observar. Sus ojos permanecían en Lena, con la calidez constante de un faro en la oscuridad. Kathy miraba hacia atrás ocasionalmente. Cada vez, Charles simplemente asentía, tranquilo y tranquilizador, como si le recordara en silencio. Ella está bien, está en buenas manos. Se detuvieron en un carrito de madera que vendía helados, el vendedor riendo de cómo el frío nunca impedía que los niños quisieran dulces. Kathy se agachó. ¿Qué sabor te gusta, cariño? Vainilla, dijo Lena, con voz tímida. Con chispas, por favor. Vainilla será, sonrió Kathy, entregando un billete crujiente, antes de volverse hacia Lena de nuevo. Entonces, cuéntame algo sobre ti. Las mejillas de Lena se inflaron mientras lamía su cono. Papá hace juguetes, de madera. Me hizo un caballo balancín y un dragón. ¿Un dragón? Kathy rió genuinamente sorprendida. Sí, no escupe fuego, pero guarda mi cama, se rió Lena. Y papá me cuenta cuentos todas las noches, pero no es bueno con cosas de princesas. No sabe cómo hacer el pelo de princesa. La risa de Kathy se elevó como una campana. Bueno, quizás yo podría intentarlo algún día. He leído muchos cuentos de hadas. ¿De verdad? Los ojos de Lena se iluminaron. ¿Cenicienta? ¿Rapunzel? ¿Incluso la pequeña cerillera? Kathy asintió. Me encanta la pequeña cerillera, susurró Lena, ahora más solemne. Pero ella tenía frío. Kathy hizo una pausa, miró a la niña y suavemente le quitó los copos de nieve de la capucha de su abrigo. Entonces, hagamos que hoy sea cálido, ¿de acuerdo? Lena asintió. Caminaron junto a los puestos del mercado llenos de pan de jengibre y bufandas hechas a mano. Kathy le compró una pequeña bola de nieve, un pequeño pueblo que se arremolinaba con purpurina al agitarla. Lena la sostuvo contra su pecho como un tesoro. Charles observaba desde el borde del camino, con los brazos cruzados, su aliento formando suaves nubes en el aire invernal. Cuando Lena se giró para buscarlo, él sonrió y le hizo un discreto saludo. Ella le devolvió la sonrisa antes de volver corriendo a Kathy. Y así, el hilo invisible entre los tres se hizo más fuerte. Se tomaron una selfie juntos, frente a un gran muñeco de nieve. Kathy se agachó al nivel de Lena, mejilla con mejilla, y por un breve segundo, olvidó las salas de juntas, los gráficos, los años de silencio resonando en un ático muy por encima de la ciudad. Luego llegó el momento. En el corazón del parque se alzaba un árbol de Navidad gigante, resplandeciente con miles de luces doradas, cada bombilla bailando como pequeñas estrellas. Kathy se arrodilló junto a Lena, ayudándola a alcanzar un adorno colgante en forma de campana. Lena dudó, luego se acercó y susurró: «Eres cálida, como siempre imaginé que sería mamá». El mundo se quedó en silencio. Kathy se quedó inmóvil, no por el frío, sino por el peso de esa única y suave verdad. Algo profundo dentro de ella se abrió, un lugar que había sellado hacía mucho tiempo con resignación y dolor. Una vez había soñado con un hijo, había imaginado canciones de cuna, cocinas desordenadas, abrazos somnolientos a la hora de acostarse, pero la vida y sus crueles giros le habían dicho que no estaba destinada a eso. Y sin embargo, aquí estaba esta niña, no suya, no planeada, diciendo palabras que había anhelado escuchar, de nadie en particular,
y ahora del único corazón que parecía importar más. Katy envolvió sus brazos alrededor de Lena y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Gracias por dejarme ser tu mamá hoy». Detrás de ellos, Charles se acercó, lentamente, sintiendo el momento pero sin perturbarlo. Se sentó en el banco junto a ellas, la nieve acumulándose suavemente en sus mangas. Katy se giró, su voz baja y llena. «Has criado a un pequeño ángel». Charles sonrió ligeramente, con los ojos en Lena. «Ella me crió a mí primero». Se sentaron en silencio un rato, sorbiendo chocolate caliente de un vendedor cercano. La taza calentaba las manos de Kathy, pero fue la presencia de la niña en su regazo y el hombre tranquilo a su lado lo que calentó algo mucho más profundo. Por primera vez en años, Kathy no se sintió poderosa, ni realizada, sino presente y real. El autobús silbó suavemente al detenerse en el carril nevado. Kathy estaba de pie junto al pequeño banco cerca de la parada, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, viendo a Lena sujetar la mano de Charles con fuerza. «Me divertí hoy», sonrió Lena mirándola. «Eres la mamá más amable que he tenido, aunque sea solo por ahora». Kathy sonrió, su corazón doliéndole con una extraña calidez. Se agachó al nivel de Lena y le metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. «Gracias por dejarme serlo». Mientras Charles se preparaba para subir al autobús con Lena, Kathy dudó. Su voz era más tranquila de lo habitual, insegura, casi tímida. ¿Estaría bien si la viera de nuevo? Charles hizo una pausa, mirando a Lena, que ya le tiraba de la manga con ojos suplicantes. Su rostro se suavizó. «Si la hace sonreír, nunca diré que no». 3 días después, se encontraron frente a una alta casa adosada en el borde de la ciudad, moderna, con estructura de cristal, muy lejos del apartamento desgastado que Charles y Lena llamaban hogar. Él se ajustó el cuello de franela con torpeza, cambiando su peso mientras Kathy abría la puerta. «Entren», dijo suavemente. «No son invitados, están invitados». El interior era impecable, pero no frío. Iluminación suave, suelos de madera, un aroma a canela y algo cálido en el horno. Lena aplaudió con deleite. «Huele a galletas». Kathy rió y la llevó a la cocina. «Eso es porque vamos a hacer algunas». Charles se quedó en el umbral, inseguro. Todo estaba demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado diferente. Pero entonces vio a Lena, sus pequeñas manos dentro de un cuenco, harina en la nariz, y sus hombros se relajaron. Kathy le ofreció café, no espresso ni mezclas importadas, solo café normal en una taza sencilla. «Espero que esté bien». Él lo tomó, asintiendo. «Perfecto». Cada visita se volvió más natural. Kathy nunca intentó impresionar, solo conectar. Dejó que Lena decorara galletas, dibujara en su pizarra de oficina e incluso se subiera a su regazo durante las reuniones por Zoom. Y Charles, aunque todavía reservado, comenzó a hablar más. Sobre carpintería, sobre libros, sobre las cosas que amaba antes de que su mundo se centrara únicamente en pañales y facturas. Una tarde, después de que Lena se quedara dormida en el sofá, agarrando un osito de peluche que Kathy había encontrado en el ático, Charles salió al balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, como estrellas lejanas. Kathy se unió a él, entregándole una manta suave. «Es una niña hermosa», dijo suavemente. «Lo es todo», respondió Charles, con los ojos todavía en el horizonte. Permanecieron en silencio un rato. Luego Kathy se giró, su voz insegura. «Ella no es tu hija, ¿verdad?» Charles no respondió de inmediato. Miró hacia abajo, sus dedos apretándose alrededor de la taza en sus manos. «No, no de sangre». Kathy lo observó con atención. Él le devolvió la mirada, su voz firme pero cargada de significado. «Pero por cada latido». Esa frase quedó suspendida en el aire entre ellos, como algo sagrado. Kathy no habló. No necesitaba hacerlo.
Solo extendió la mano y tocó suavemente la suya por primera vez. Sin palabras, solo el silencioso reconocimiento de una verdad que ambos habían comenzado a sentir. Ya no eran solo visitantes en la vida del otro. Algo estaba cambiando, algo real. La nieve cae, el amor, echa raíces. Esa noche había caído mucha nieve. Era del tipo que amortigua todos los sonidos, cubriendo el mundo de quietud. Charles acababa de llegar a casa de un turno nocturno, arreglando un porche roto cuando lo vio. Una pequeña cesta de mimbre tranquilamente en su puerta. Se quedó paralizado. Dentro había un bebé, diminuto, envuelto en una manta rosa deshilachada, con un oso cosido en una esquina. No tenía etiqueta con nombre, ni carta, ni señal de quién la había dejado. Solo una sola hoja de papel rayado, la tinta ligeramente emborronada por los copos de nieve. Por favor, no la odies. Permaneció allí durante minutos, inmóvil, mirando a los ojos de la niña. Estaban bien abiertos, azules como el hielo, e inmóviles. Charles no sabía cómo sostener a un bebé. Nunca había cambiado un pañal, nunca había calentado un biberón. Pero algo en esa mirada, tranquila y inquietante, hizo que alejarse fuera imposible. La tomó. Esa noche, y muchas después, fueron un borrón de llantos, paseos, búsquedas en Google de cómo esterilizar biberones a las 3 de la madrugada y dormir en sillas. Vendió la mayor parte de lo poco que tenía. Dejó su trabajo a tiempo completo en la ferretería. Comenzó a hacer trabajos ocasionales, arreglando canalones, parcheando paredes, cortando el césped, lo justo para pagar el alquiler y comprar fórmula. Pero a ella nunca le faltó amor. Cada noche le leía cuentos de hadas hasta que se dormía, sujetando su dedo como si fuera el único ancla que tenía. Cuando lloraba, él tarareaba viejas canciones que apenas recordaba, y cuando dio sus primeros pasos, lloró más fuerte que ella cuando se cayó. La llamó Lena, no porque significara algo, solo porque sentía que era esperanza. Sentada frente a él ahora, Kathy escuchaba en silencio. Estaban en su cocina, Lena dormida arriba. Una suave calidez de la estufa hacía que la habitación se sintiera más pequeña, más íntima. Charles habló con sencillez, como si compartiera un recuerdo sin necesidad de adornos. Estaba muerto de miedo, admitió, pero no podía dejarla allí. Simplemente no podía. Kathy susurró. ¿Por qué no llamaste a los servicios sociales? Charles sonrió débilmente, aunque sus ojos no lo hicieron. Porque yo no era su mejor opción, solo la única que no se fue. La habitación quedó en silencio. Kathy lo miró fijamente, su boca ligeramente abierta, pero no salieron palabras. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de su taza. Entonces, casi involuntariamente, dijo, cuando tenía 27 años, pensé que iba a ser madre. Charles levantó la vista. Ella continuó, su voz baja, firme. Estaba enamorada, o eso creía. Él dijo que quería un futuro. Dijo todas las cosas correctas. Hizo una pausa. Tragó. Escuchamos el latido del corazón a las 12 semanas. Lloré. Nunca había sentido una alegría así. Pero a la semana 16 tuve una complicación. Sala de emergencias, manos frías. Y más tarde, un médico con ojos suaves me dijo que podría ser difícil, casi imposible, dijo, volver a llevar un embarazo. Charles no dijo nada, solo escuchó. Kathy mantuvo su mirada en la superficie oscura de su té. Él se fue, dijo que era demasiado, dijo que debería concentrarme en sanar. Ella soltó una risa corta y sin humor. Lo que quería decir era que no quería la carga de amar a alguien que no podía darle un hijo. Hubo silencio de nuevo, no incómodo, sino profundo, como dos personas que finalmente muestran sus cicatrices. Nunca lloré de verdad, dijo Kathy, finalmente levantando la vista. Porque Kathy Bennett no llora, ni en las salas de juntas, ni en los hospitales,
ni siquiera en la oscuridad. Charles la estudió. Su expresión era serena, elegante, pero sus ojos, se estaban abriendo. Añadió en voz baja: no es que esté sola, es que nadie se queda el tiempo suficiente para ver las partes de mí que intento ocultar. Y allí, en esa cocina, rodeados de nieve y el tic-tac de un reloj lejano, algo cambió. Él no le tomó la mano, no dijo nada grandioso, solo la miró, con ojos que no sentían lástima, no cuestionaban, solo entendían. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Katy no sintió que tuviera que ser fuerte. Simplemente tenía que ser. Un hogar, no por sangre, sino por elección. Los días se fundieron suavemente unos en otros, y algo en la casa de los Bennet comenzó a cambiar. No con grandes gestos o promesas habladas, sino en las rutinas más pequeñas. Kathy había comenzado a enseñarle a Lena a escribir. Usaban una pizarra en la terraza acristalada, donde la luz entraba cada tarde, y las risitas de Lena resonaban en las paredes de cristal. La niña sostenía la tiza con feroz concentración, la lengua ligeramente asomando, mientras garabateaba letras grandes y torpes. M.A., leyó Katy en voz alta un día, su voz suave con asombro. Mamá, sonrió Lena. Esa eres tú. Katy parpadeó, tomada por sorpresa. Luego sonrió, aunque le tembló ligeramente. Sí, supongo que sí. Por el pasillo, Charles había escuchado el intercambio. No interrumpió. Simplemente se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Una silenciosa tormenta de emociones, pasando por su mirada. Más tarde esa noche, mientras lavaba los platos, Charles observó cómo Lena se subía al regazo de Katy y le pedía un cuento antes de dormir. Era una rutina que solía pertenecerle solo a él. Se secó las manos lentamente, con el corazón más pesado de lo que le gustaba admitir. Katy fue cuidadosa. Nunca se excedió. Siempre miraba a Charles, buscando permiso tácito antes de sujetar la mano de Lena demasiado tiempo o besarle la frente. Pero los sentimientos no pedían permiso. Ella había entrado en un ritmo con Lena y, sin querer, también había entrado en un ritmo con Charles. Él no se parecía en nada a los hombres de su mundo, sin gemelos caros, sin arrogancia corporativa, solo un hombre que podía construir un columpio de la nada, que recordaba cómo a Lena le gustaba su avena, que arreglaba un grifo que goteaba sin convertirlo en una actuación. Y era amable, tranquilo, pero ferozmente amable. Aún así, Katy podía sentir el peso de algo no dicho, volviéndose más pesado entre ellos. No era el aire. El punto de quiebre llegó una fresca tarde de sábado. Katy había llevado a Lena al parque, mientras Charles se quedaba atrás para terminar de reparar un estante en el garaje. Habían reído en un espectáculo de marionetas, compartido helados y recogido margaritas en una ladera cerca del estanque de patos. Estaban tumbadas en la hierba cuando Lena de repente giró la cabeza y preguntó: ¿Mamá Katy? Katy se giró, apartando un mechón de pelo rubio de la frente de la niña. ¿Sí, cariño? Los ojos de Lena estaban muy abiertos, honestos. Si ya tengo a mamá Katy, ¿entonces todavía necesito a papi? El tiempo se detuvo. Katy se quedó helada, cada músculo se bloqueó. Le faltó el aliento. Su corazón latía demasiado fuerte en su pecho. Abrió la boca, la cerró. Finalmente, logró decir: siempre necesitarás a tu papi, Lena. Él es tu hogar. Lena asintió, satisfecha, y volvió a arrancar pétalos de una flor. Pero Katy no pudo quitarse la pregunta de la cabeza. Esa noche no fue a cenar. Dejó un mensaje diciendo que había surgido algo. Necesitaba espacio. Charles lo leyó 2 veces. Luego se sentó a la mesa de la cocina, mucho después de que Lena se durmiera. Katy se sentó sola en su coche, estacionado a una cuadra de su apartamento, con las manos apretadas al volante, los ojos fijos en la nada.
Había pensado que lo más difícil de dejar entrar a alguien sería el miedo. Pero no lo fue. Fue la culpa. ¿Y si el amor que empezaba a sentir por Lena era un ladrón disfrazado? ¿Y si cada sonrisa, cada beso de buenas noches, le estaba robando lentamente algo a Charles, algo que no tenía derecho a tomar? ¿Y si sus sentimientos por Charles no eran tan unilaterales como había tratado de creer? Ese pensamiento la asustaba más que cualquier fracaso en una sala de juntas. Susurró en el silencio. No quise quitártela. Pero el silencio no respondió. Solo preguntó una cosa. ¿Qué harás con este amor, ahora que es real? Y por primera vez en años, Kathy Bennett no tenía una respuesta. La tormenta y el reencuentro. Kathy había desaparecido. No de una manera dramática, de salir corriendo. Simplemente dejó de llamar. Dejó de enviar mensajes de texto. No más visitas. No más cenas compartidas o lecciones en la pizarra. Solo silencio. Charles lo notó de inmediato. No hizo preguntas. No le habló de ello a Lena, quien preguntaba todos los días. ¿Viene mamá Kathy? Él simplemente sonreía suavemente, le apartaba el cabello y decía, quizás mañana, pero los mañanas se alargaron, y así Charles se dedicó a hacer todo lo que Lena necesitaba. Le cocinaba sus sopas favoritas, le leía 3 historias en lugar de una, le tallaba un nuevo conejito de juguete de madera, de pino suave. Sonreía más, reía más fuerte, pero por la noche, cuando ella estaba dormida, se sentaba solo a la mesa de la cocina, con las manos fuertemente entrelazadas, y se preguntaba qué había hecho mal. Entonces llegó la tormenta. Comenzó con una tos, solo un ligero cosquilleo en el pecho de Lena. A la hora de acostarse, su frente ardía con fiebre. Charles se quedó con ella toda la noche, sosteniendo su pequeño cuerpo contra su pecho, susurrando canciones de cuna, incluso mientras el pánico se instalaba profundamente en sus huesos. Por la mañana, su fiebre había empeorado. Sus labios estaban secos, su piel húmeda. Afuera, la nieve caía con fuerza, espesa y cegadora. La abrigó, la envolvió en toda la ropa de abrigo que tenían, y la llevó a pie a través del viento helado hasta el centro de atención de urgencia más cercano. Dentro, la sala de espera estaba vacía. Una enfermera miró a Lena y los hizo pasar rápidamente. Pero después de una dosis de medicamento y horas de espera, su fiebre apenas disminuyó. Charles se sentó junto a la cama del hospital, con las manos temblando. Lena gimió en sueños, su pequeña cara enrojecida e inquieta. Tenía el teléfono en la mano antes de darse cuenta. Dudó. Luego presionó su nombre. Solo sonó una vez. 20 minutos después, Kathy empujó la puerta del hospital, su abrigo aún cubierto de nieve. No habló. Simplemente caminó directamente a la cabecera de Lena y se arrodilló. Charles la miró. No la había visto en semanas, y aún así, allí estaba. Su fiebre no baja, dijo, con voz apenas audible. Lo sé, respondió Kathy. Tomó la pequeña mano de Lena entre las suyas y le puso un paño frío en la frente. Va a estar bien, cariño. Mamá está aquí. Charles se giró por un momento, con el pecho apretado. Durante las siguientes horas, se quedaron allí juntos. Kathy se negó a dejar el lado de Lena. Tarareaba canciones de cuna. Le susurraba consuelo. Y cuando Lena finalmente se calmó, sumergiéndose en un sueño más profundo y tranquilo, su pequeño cuerpo se acurrucó en el regazo de Kathy, como si perteneciera allí. Charles se quedó a unos pasos de distancia, observándolos. Nunca había visto a Lena tan tranquila, no desde el día en que la dejaron en su puerta. Se acercó, lentamente. Luego se sentó junto a ellos. La cabeza de Lena descansaba sobre el hombro de Kathy. Kathy lo miró, y en ese momento, el agotamiento en los ojos de ambos se desvaneció. Tenía miedo de que te amara más, dijo Charles en voz baja,
con voz áspera. Kathy lo miró fijamente, conteniendo la respiración. Pero ahora, continuó, lo sé. Tal vez nos necesita a los dos. Kathy le tomó la mano. No necesitaba palabras. Sus dedos lo dijeron todo, mientras se curvaban firmemente alrededor de los suyos. Esa noche, en el suave zumbido de los silenciosos pasillos del hospital, algo se sanó entre ellos. No todo, todavía no, pero lo suficiente. Y por primera vez en semanas, ninguno de los dos se sintió solo. Un año después, un cuento de Navidad, hecho realidad. Un año después, la nieve cubría la pequeña cabaña en la cima de la colina, con un blanco suave y brillante. El aire era puro. Los árboles susurraban en silencio, y la chimenea emitía un rastro constante de humo hacia el cielo invernal. No se parecía en nada a la vida anterior de Kathy en el ático de cristal que se alzaba sobre la ciudad. Un mundo de acero frío, superficies brillantes y soledad pulcra. Esa vida había estado definida por el poder, la precisión y los plazos. Pero este hogar, esta pequeña cabaña de pino y calidez, se construía sobre alegrías silenciosas. Sus vigas de madera albergaban risas en su veta. Sus paredes resonaban con cuentos antes de dormir, no con órdenes de la sala de juntas. Las ventanas se empañaban por el vapor de la sopa. El aroma a canela persistía en cada habitación, y los estantes rebosaban de dibujos de lena y juguetes de madera hechos a mano. Dentro, Kathy tarareaba suavemente mientras removía una olla burbujeante de estofado. Su cabello dorado, antes siempre perfectamente peinado, ahora estaba recogido en un moño desordenado con harina en la mejilla y calidez en los ojos. Charles estaba a su lado en el mostrador de la cocina, tallando cuidadosamente los últimos detalles de un caballo balancín en miniatura. Era para un niño del refugio, su iniciativa más reciente, a través de la organización sin fines de lucro que fundaron juntos. Sus manos se movían en un ritmo tranquilo, el tipo que comparten las personas, que ya no necesitan palabras para entenderse. Sus movimientos eran simples, pero sus corazones latían con la misma tranquila certeza. Lena, ahora de 4 años y desbordante de imaginación, entró corriendo a la cocina con purpurina en sus rizos y pintura en sus mejillas, agitando un dibujo hecho con crayones en el aire, como si fuera un mapa del tesoro. «Mamá, papá, miren lo que hice», chilló. «Es nuestra casa, con estrellas en el tejado. Eso significa que es mágica». Kathy se arrodilló, recuperando el aliento de la risa, y abrazó a Lena. «Es hermoso, cariño. ¿Y sabes qué? Creo que tienes razón. Es mágico». Charles se inclinó, quitándole una mota de purpurina de la nariz a Lena con una risita. Definitivamente nuestra mejor Navidad hasta ahora. Habían llamado a su fundación Un Día Más, un nombre nacido de un tiempo en que un día de bondad había reescrito el futuro para 3 extraños. Ahora servía a docenas de padres solteros y niños, dándoles comidas, juguetes, refugio y, sobre todo, esperanza. Porque tanto Kathy como Charles sabían lo lejos que podía llegar un pequeño acto cuando se daba con amor. Más tarde esa noche, después de una cena sencilla y cuentos junto a la chimenea crepitante, Kathy salió a sentir la nieve en su piel. La noche estaba quieta. Los copos de nieve caían como bendiciones. Detrás de ella, las suaves luces ámbar de la cabaña proyectaban un tono dorado sobre el suelo cubierto de nieve. Inhaló el aire frío, fresco con pino, y sintió paz en sus huesos. Charles salió un momento después, envolviéndole una bufanda de lana alrededor de los hombros, con una suavidad tranquila. «¿Todavía te estás adaptando a la vida en el campo?», preguntó, su voz baja, divertida. Kathy sonrió, sus ojos fijos en el cielo estrellado. «He quemado 5 panes, arruinado una casita de pájaros y logrado que se me pegara pegamento en las pestañas, pero nunca he sido más feliz». Él sonrió.
Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo. «Tengo algo para ti». Ella se giró hacia él, curiosa. Luego se quedó inmóvil. Él le tendió una pequeña caja de madera. Era hecha a mano, lisa, y tenía un ligero olor a madera de cerezo. Dentro, descansando sobre terciopelo oscuro, había un anillo tallado en la misma madera. No había diamante, ni oro, solo un círculo de cuidado, moldeado por sus manos y su corazón. La respiración de Kathy se entrecortó. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los suyos, firmes, amables y llenos de tranquila esperanza. Charles se arrodilló en la nieve. El frío no importaba. El momento era cálido. «No eres el milagro que pedí», dijo suavemente. «Eres el milagro que no sabía que necesitaba». Su voz estaba ronca por la emoción, sus palabras simples pero verdaderas. «¿Serás mi esposa?» Kathy también se dejó caer de rodillas, la nieve empapando sus pantalones. Lo rodeó con los brazos por el cuello, riendo entre lágrimas. «Sí», susurró, su voz temblando de alegría. «Construyamos esta vida, no perfecta, pero nuestra». Dentro de la casa, Lena se asomó por la ventana empañada, sus ojos muy abiertos de asombro. Cuando los vio en la nieve chilló. Mamá dijo que sí. La casa brilló más que nunca esa noche, como si el amor dentro se desbordara por cada grieta y esquina. Y afuera, en la quietud de la Nochebuena, bajo un cielo lleno de estrellas y nieve, el amor talló su milagro silencioso, suavemente, tiernamente, para siempre. Un año después, el pueblo todavía resplandecía bajo la nieve de diciembre, pero esta vez, Kathy Bennett no estaba en una sala de juntas. Había renunciado con gracia a su puesto de CEO, no por escándalo o derrota, sino en paz. Las luces de la oficina aún brillaban en el centro, pero su corazón ahora latía por algo diferente. El latido de un hogar, la risa de un niño, la calidez del amor encontrado en lugares improbables. Ella y Charles ahora dirigían Un Día Más, a tiempo completo, una fundación que había echado raíces en la comunidad, brindando ayuda a padres solteros y niños, y recordando a la gente que incluso un buen día podía cambiarlo todo. Su hogar era una modesta cabaña de troncos, escondida cerca del borde del bosque, sin manijas doradas ni encimeras de mármol, solo chirriantes suelos de madera, muebles tallados a mano y el olor a canela y pino. Cada rincón contaba una historia. Cada arañazo en el suelo susurraba de una vida vivida con significado. Lena había comenzado el preescolar. Cada mañana entraba orgullosa con su mochila hecha a mano y les decía a sus maestros: «Mamá me lee cuentos de hadas todas las noches y papá hace juguetes para mi escuela». A la hora de recogerla, corría a los brazos de Kathy, gritando: «Hoy hicimos coronas de copos de nieve», antes de subirse a la vieja camioneta pickup que Charles había logrado mantener funcionando durante 10 años. No había vacaciones elegantes ni aviones privados, pero había picnics en el bosque, malvaviscos sobre hogueras y ángeles de nieve hechos riendo hasta que les dolían las mejillas. Había noches tranquilas leyendo bajo mantas y mañanas ruidosas con panqueques que nunca parecían círculos perfectos. Y entonces llegó el aniversario, Nochebuena. Los tres regresaron al parque donde todo comenzó. La plaza del pueblo estaba iluminada de nuevo, las familias bulliciosas, la música sonando, los niños riendo. Pero esta vez ya no estaban fuera mirando hacia adentro. Kathy llevaba su abrigo de lana y una bufanda que Lena había diseñado con pegamento con purpurina. Charles sostenía un termo de chocolate caliente. El vapor se rizaba hacia el cielo. Y entre ellos, sujetando ambas manos, estaba Lena, ahora más alta, todavía con un abrigo rojo, pero con ojos que brillaban más que las luces de Navidad. Caminaron lentamente, pasando por el mismo banco donde Kathy una vez se sentó sola. Lena les tiró de las manos.
¿Podemos pasar todos los días juntos para siempre? Charles miró a Kathy. Kathy miró a Charles. Sus manos se apretaron alrededor de las de Lena. Para siempre y siempre, dijeron al unísono. Lena se detuvo. Les rodeó las piernas con los brazos y levantó la vista con esa alma vieja en sus ojos. No tengo mamá, dijo. Luego sonrió. Pero ahora tengo a mamá Kathy, y es para siempre. Kathy se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Sí, cariño, para siempre. Se abrazaron mientras la nieve comenzaba a caer, suave, silenciosa y gentil, como una promesa cumplida. Y en la quietud de la tarde, con luces parpadeantes y música flotando en la distancia, la familia permaneció completa, no por sangre, no por plan, sino por elección. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, te invitamos a mantener la calidez viva. Cada alma tiene una historia, y cada historia tiene el poder de sanar, inspirar y llevar luz a la hora más oscura de alguien. Suscríbete a Historias que tocan el alma para más relatos conmovedores que nos recuerdan la fuerza de la bondad, la magia de los momentos ordinarios y el amor que nos encuentra cuando menos lo esperamos. Dale me gusta si el deseo de Lena te hizo llorar, y comparte esta historia con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades, las familias encontradas y los milagros navideños. Soy Uzi Siburo, BSW5 Names, CEW1EOME, Blue Dot, porque a veces una simple pregunta puede cambiar toda una vida. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.